Buenos días a todos, comenzando temprano en la mañana, charlando de logística y bueno, un tema que nos convoca a todos, que es la logística y un nuevo orden logístico internacional que se nos va a presentar a partir del COVID. Creo que más van a ser más las oportunidades, los retos, los desafíos. Y bueno, y sobre eso queremos reflexionar esta mañana, una linda mañana soleada, en un Montevideo ya más fresco. Y bueno, vayamos tal vez de lleno a la presentación que nos convoca en la mañana de hoy. Bueno, la idea es charlar sobre COVID-19 y este nuevo orden logístico internacional, como nos convocaba el webinar, y justamente es a partir de, digamos, ya se había comenzado, digamos, en esta nueva década, digamos, habíamos, en el comienzo de la década 2020, había un gran desafío, que era la industria 4.0. La industria 4.0 que comenzaba la disrupción tecnológica a ser, digamos, uno de los grandes temas sobre el futuro del trabajo y el trabajo del futuro, y cómo el mismo, en cierta forma, podía impactar, digamos, en las economías, en los países, bueno, en el día a día de nuestras relaciones laborales. Y bueno, frente a eso teníamos el desafío de la inteligencia artificial, la automatización, el Big Data, etcétera. Y bueno, se nos sumó justamente cuando empezábamos a charlar sobre el futuro del trabajo, el trabajo del futuro, las nuevas cadenas logísticas, las nuevas disrupciones tecnológicas, como acabamos de mencionar, tenemos que apareció esta nueva industria, la industria COVID. Y apareció una crisis a nivel internacional muy acentuada, digamos, porque fue una crisis global, además una pandemia que nos impactó, digamos, en forma absolutamente imprevista. Y bueno, pero las crisis en cierta forma llegan para innovar. Y cuando llegan para innovar, como en cierta forma nos decía Albert Einstein, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Las crisis, en cierta forma, es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque las crisis traen progresos. Y tenemos que encararlo desde este punto de vista, esta crisis. La tenemos que ver como una disrupción no prevista, muy acelerada, como son todas las disrupciones. Tal vez fue un buen ejemplo el COVID-19 para demostrarnos cómo van a llegar las disrupciones tecnológicas en el futuro. Tiene digamos, comienza muy lentamente, en forma muy silenciosa, y un día aparecen, y realmente cuando aparecen están allí presentes y nos sorprenden a todos. Y eso, digamos, obviamente este es un caso que afectó la salud del ser humano y no nos gusta demasiado, pero lo mismo puede suceder, una disrupción tecnológica muy silenciosa y que aparece, digamos, en un área de la tecnología o de los negocios, y bueno, y para eso tenemos que prepararnos. Y en ese sentido, la logística puede ser una buena respuesta en lo referente a brindar soluciones a cuando aparecen estas disrupciones tecnológicas. Y el COVID-19 va a generar un nuevo orden logístico internacional, porque va a haber una realineación de las cadenas logísticas internacionales, va a haber una relocalización de empresas, en las cuales ya las empresas no van a querer una única localización de sus sitios o de sus empresas, ya sean de manufactura, de servicios o de logísticas en un único punto. Miren, recientemente tuvimos un webinar a nivel de la zona franca de las Américas, y hoy estamos manteniendo online también estamos bajando 33 videos con la Organización Mundial de Zonas Francas, de la cual yo integro la Junta Directiva, y justamente ya estamos viendo que, por ejemplo, en el caso de Alemania, el 25% de las empresas alemanas ya están pensando en la relocalización de sus empresas que tienen en China, y son empresas que estamos hablando de empresas de biotecnología o farmacéuticas o de sus principales proveedores, los proveedores que se llaman Tier 1, estos son los proveedores estratégicos que se encuentran más cercanos a las empresas de manufactura. Entonces todo eso nos lleva a que se presentan como oportunidades
para los países de captar esas inversiones, y hay que estar muy atentos a estas relocalizaciones que van a realizar las empresas en lo referente a manufactura, logísticas y servicios globales de exportación. Uno de los temas importantes también a mencionarles es que de COVID-19 vamos a pasar a Convida 20. ¿Y qué queremos decir con esto? El próximo mañana, 1 de mayo del 2020, va a ser el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, a los cuales ya aprovecho a saludar a muchos de ustedes. Va a ser el primer día de los trabajadores de la nueva década de 2020. Y tenemos que pensar en que los países elegibles para la atracción de inversiones van a ser aquellos sitios 6.0. Estamos para las siglas. Estamos en una industria 4.0, con una nueva revolución industrial, que podemos decir que es la 5.0, que es la COVID-19, y que los sitios elegibles para la atracción de inversiones van a ser los sitios 6.0. ¿Y qué quiere decir los sitios 6.0? Los sitios 6.0 son aquellos sitios que son focalizados, donde haya empresas, digamos, o desarrolladores focalizados. También vamos a tener países y empresas inteligentes para la atracción de inversiones y para la consolidación de las inversiones. Acá es muy importante países inteligentes. ¿Qué quiere decir países inteligentes? Países inteligentes en cuanto a su conjunto, institucionalmente inteligente, donde no solo los gobiernos, sino las instituciones en conjunto, trabajando la academia, trabajando el gobierno, las instituciones, acá bien podemos hablar de las organizaciones tanto empresariales como sindicales, los parques científicos tecnológicos, etcétera, se presenta un modelo inteligente de país frente al mundo. Creo que acá países como Nueva Zelanda, Uruguay, creo, también de cierta forma tenemos todas las condiciones para presentarnos como un país inteligente. Singapur es un caso de país inteligente, Corea del Sur, etcétera. Sostenibilidad, esto es un tema bien importante, donde se conjugan las variables económicas, sociales y medioambientales. Hoy la inversión busca, digamos, los países sostenibles, desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Y bueno, en esto basta seguir la hoja de ruta que nos propone el Foro Económico Mundial o la OCDE, etcétera, pero son 3 pilares estratégicos que la inversión sale a buscar y que Uruguay creo que está en condiciones óptimas de ser un país sostenible. Luego, países seguros en cuanto a sus estándares, digamos, de lavado de activos, de prevención del terrorismo, estándares digamos, de los flujos del dinero sean flujos sanos, etcétera, cumplir con la Organización Mundial de Aduanas en cuanto a la falsificación de mercaderías. En eso se está trabajando muy fuerte por parte, digamos, de las autoridades locales y a nivel internacional. Estamos adheridos también las distintas empresas, instituciones, cámaras, en forma muy activa, por ejemplo, con instituciones como INALOG, donde hoy tenemos justamente una reunión con el Consejo Directivo INALOG, donde están todas las cámaras privadas referente al comercio exterior y a logística, pero también está el sector público. Está el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía, la ANP, la Terminal de Carga Aérea del Uruguay, trabajado mancomunadamente para, entre los temas obviamente que tratamos, velar por ser un país seguro en cuanto a los flujos de mercadería. Y especialmente también ser flujos expeditos, y ahora vamos hacia la competitividad, vamos a trabajar en la competitividad logística del país. Luego la escalabilidad. Y acá tenemos un tema, porque somos un país pequeño. Entonces esta escalabilidad también va a estar dada por ser un hub de innovación, que podamos escalar, que también trabajemos en el futuro del trabajo y el trabajo del futuro, pero esta escalabilidad también vamos a tener que ir pensando tal vez en flujos migratorios, en flujos multiculturales, donde las empresas del futuro y del futuro del trabajo van a estar conviviendo dentro de la misma empresa hasta 5 generaciones etarias. Y vaya si es diferente, digamos, como piensa un centennial, un millennial, las distintas generaciones en las cuales, digamos, yo me encuentro, tal vez ya cumplí 50, o sea, podemos pensar cómo piensa uno, a cómo piensa un chico recién egresado de la universidad con tan solo 20 y pocos años, digamos, cuáles son sus pautas, y bueno, inclusive la complementación y el multiculturalismo también como
en el caso de las zonas francas, donde ya un 25 hasta un 50% del personal puede ser extranjero y cómo esos van a ser los proyectos exitosos. El año pasado, conjuntamente, todas las universidades del Uruguay tuvimos la oportunidad de participar durante 15 días encerrados, donde estaba la ORT, estaba la UCUDAL, estaba la UEM, estaba UDELAR, bueno, estaba la UTEC, etc. Y participamos, me acuerdo con Francisco Rosas de Universidad ORT, comentábamos, ¿no? Y estábamos con universidades de distintos lugares del mundo, en MIT, encerrados 15 días, como la multiculturalidad, cuando nos ponían a trabajar en conjunto, el output de los proyectos tenía mejores resultados que cuando nos juntábamos solo los uruguayos a trabajar en nosotros en un proyecto en particular. Los proyectos multiculturales están llamados a ser proyectos exitosos. Y eso es muy importante. El Uruguay históricamente ha sido un país que ha digamos, le ha abierto la puerta al mundo, y ahí está el futuro del trabajo del futuro también, de ser un país que traigamos, abramos nuestras puertas a la multiculturalidad, a una migración, digamos, ordenada, digamos, y donde allí hay enormes oportunidades y además necesitamos ampliar nuestro mercado interno. Y por último, la seguridad en lo que se llama el security. Podemos ser un país seguro de virus. Y esto no es menor. Otro de los temas que estábamos viendo con el FDI Center y con, digamos, la Organización Mundial de Zonas Francas y con la Asociación de Zonas Francas y con la UNTAD, es que los países que han, digamos, gestionado bien esta crisis del COVID van a ser vistos como países elegibles para las acciones de inversión extranjera internacional. Lo de este barco, cómo lo gestionó Uruguay, que hasta generó en la BBC de Londres un video. Esta aplicación que generó, digamos que se generó APP Uruguay para el COVID, vemos que ahora Google y Apple están evaluando tal vez desarrollar un proyecto piloto conjuntamente con 4 países, según nos enteramos ayer por el presidente de la República, con países como Alemania, por ejemplo. Entonces, ahí, digamos, son de los luces que están al final del túnel y hacia dónde van estas cadenas de innovación. Y la logística, y hablemos un poquito de logística, porque es lo que nos convoca hoy en día. La logística pasa a ser una herramienta facilitadora, donde va a haber una dispersión de, como estamos, digamos, como estamos viendo a nivel de los principales stakeholders o decisores ejecutivos a nivel internacional, de las principales cadenas globales de valor, donde se va a diversificar la producción y la logística va a ser la facilitadora e integradora de las cadenas globales de valor. Miremos, por ejemplo, que ya no va a haber un producto fabricado en China, o en la India, o en Bélgica, o en Uruguay, sino van a ser productos made in the world, con, digamos, partes e insumos fabricados en distintos lugares del mundo, y Uruguay tiene unos 2 nodos elegibles para que el producto que se fabrique en Uruguay sea el producto con mayor cantidad de valor agregado posible, la mayor valor agregado posible. Y hoy los productos no solo se fabrican, sino que el producto se fabrica, siempre hay una fábrica de software que le adiciona algún tipo de valor, hay una empresa de logística que obviamente tiene que posicionarlo en algún lugar del mundo, y tomemos este caso, este Boeing 787 Dreamliner, que obviamente próximamente va a haber una producción de aviones muy importante, porque muchos han quedado en tierra y han quedado con las horas de vuelo obsoletas, entonces va a haber una producción de aviones muy importante cuando los mismos tengan que volver a volar, o va a haber que hacer lo que se llama el refurbishment o el overhaul, el mantenimiento de los aviones, y eso va a implicar, digamos, una oportunidad en cuanto a desarrollo de software, de partes, repuestos, etcétera, para la industria aeronáutica. Entonces, esos aviones made in the world, y tomemos este caso, este 787 Dreamliner, ¿qué nos sucede? Nos sucede que este avión made in the world, una de las partes, por ejemplo, en Costa Rica, es producida, es parte de la caja negra de los aviones, que en realidad es naranja. Y esa fábrica se encuentra dentro de una zona franca, en Ultra Park, por ejemplo, que es producida una parte, al lado está HP. ¿Por qué? Porque es la encargada del desarrollo del software. Pero enfrente, en American Park, en Global Park, perdón, está la empresa DHL, porque es la que necesita que rápidamente, entre la empresa de software, la empresa de manufactura de la caja negra de los aviones, que en realidad es naranja, y DHL, posicionen en Carolina del Sur esa parte, conjuntamente con todo el resto de las partes que ustedes ven ahí,
en ese mundo de partes que son Tier 1, todos los proveedores que hemos veído, o sea, son proveedores estratégicos, ¿no? Esos Tier 1 converjan en Carolina del Sur para que salgan por día de la planta de producción de montaje de aviones 15 de estos aviones de Carolina del Sur, de la planta de montaje de 787 Dreamliner de Boeing. El caso de Nutella es un caso bien interesante. Nutella tiene, que muchos nos gustan y tal vez alguno haya desayunado con algún Nutella esta mañana, en cierta forma, Nutella tenía un componente estratégico en su, digamos, producción, que era la avellana, el hazelnut, que es su único proveedor, hasta hace algunos años, se encontraba en Turquía, como lo ven aquí. Y ese hazelnut, por X motivo, en la localización o digamos, en la zona geográfica que tenía la fuente de abastecimiento en Turquía, tenía alguna vulnerabilidad estratégica, sufría alguna vulnerabilidad estratégica, y Nutella rápidamente se quedó sin suficiente materia prima, que obviamente no podía interrumpir la producción de Nutella, porque hubiera sido catastrófico para el grupo Ferrero de Italia, y salió a buscar una fuente de solución alternativa. No fue fácil por las características del hazelnut o de la avellana que necesita Nutella, pero la encontró, obviamente. ¿Y dónde la encontró? En Chile. Pero eso no fue suficiente. Entonces, más allá de contar hoy en Chile con otra fuente de suministro de activo estratégico, como la materia prima, la avellana, tú decidió almacenar en Amberes, en Bélgica, un año de stock de avellanas para no, digamos, sufrir interrupciones en su cadena de suministros a las fábricas de Nutella que ustedes ven que están localizadas en distintos puntos del planeta, e instaló un centro de distribución bajo modalidad de bonded warehouse o depósito fiscal en Amberes, Bélgica. Entonces, un poco estas reconfiguraciones, cuando se producen de alguna forma disrupciones por algún motivo, el COVID que le sucedió a Nutella fue en Turquía por diferentes motivos geopolíticos, que se le disrumpió su cadena de abastecimientos, tuvo que buscar otra fuente de abastecimiento, una producción, pero la suplementó con, a su vez, un centro logístico. Y esto es un poco hacer la realidad de las cadenas de abastecimientos y el nuevo orden logístico internacional a las N cadenas de abastecimientos y globales de valor que se va a producir en el futuro. El tema es estar atento a ser un nodo elegible para captar parte de estas nuevas relocalizaciones de las empresas en biotecnología, en farmacéuticos, en, digamos, obviamente, manufactura de alto valor agregado, en software, en logísticas, en las áreas en las cuales Uruguay puede ser un player elegible para la relocalización de las empresas internacionales, que, como estamos diciendo, ya hay un primer estudio con 25% tal vez de empresas alemanas estén migrando hacia nuevas latitudes fuera de China. El impacto ha sido muy grande, y acá lo vemos, por ejemplo, del COVID-19. Esto es cómo va a impactar los embarques de bienes de consumos electrónicos, de acuerdo a la fuente Statista, desde China al resto del mundo. Acá vemos, fíjense en el impacto que ha tenido para las empresas de electrónica, que muchos de nosotros conocemos de primera línea, como el impacto en cuanto a los embarques desde China al resto del mundo, ya sean en monitores, en consolas, en smartphones, en audio en audio y electrónica, bueno, en laptops, monitores, digamos, en todo lo que es asociado a la computación, en smartwatch, etc. Y esto ha tenido un impacto muy grande. Entonces esto obviamente está repensando y decir, bueno, voy a tal vez esta producción, estos embarques que han sufrido un delay, relocalizar los mismos, porque esto también está asociado a que estos delays generan costos. Costos en cuanto a inventarios, costos en cuanto a los fletes que han aumentado, etc. Entonces, esto es tal vez una fotografía de esa relocalización que están pensando las empresas en sus nuevas cadenas de abastecimientos. Los riesgos que está generando COVID para la industria en China, de acuerdo a algunas primeras evaluaciones que se están realizando, y por esto está esta reconfiguración de las cadenas de abastecimientos y este nuevo orden logístico internacional,
es que se ha generado una disrupción y colapso de la supply chain y logística. Lo vimos en la slide anterior, cómo se están generando algunos delays o retrasos en algunos embarques. Por ejemplo, Dan Bradstreet decía que en el caso de cada empresa de la Global 1000, de las primeras empresas, las 1000 principales empresas de los Estados Unidos, cuenta con un proveedor Tier 1 o Tier 2 impactado en China por COVID-19. Los Tier 1 y Tier 2 son los proveedores más cercanos a la empresa final que suministra, son los proveedores estratégicos, son los proveedores más cercanos a la empresa que elabora el producto final. La recesión económica, en 2008, ¿se acuerdan de la recesión económica subprime? La manufactura en Estados Unidos perdió 20% de su capacidad productiva y 15% de su fuerza laboral. ¿Qué estamos diciendo? Que muchos de estos productores de los Estados Unidos, parte de sus insumos para la producción eran provistos de China por estos proveedores Tier 1 o Tier 2. O sea, todavía no está cuantificado cuál puede ser el impacto, digamos, en cuanto al output económico sobre las empresas norteamericanas, que son uno de los principales consumidores de proveedores de la China. La vulnerabilidad en la ciberseguridad es otro de los temas que también está siendo considerado. Los riesgos para los fabricantes son más pronunciados ahora, ya que muchas funciones ahora se realizan offline. Muchas de las empresas, si bien siguen manufacturando, obviamente porque las líneas de ensamblajes no pueden, digamos, trasladarse offline, los empleados siguen trabajando offline, los ingenieros offline, etc. Y ahí tenemos un fenómeno de ciberseguridad, porque no es que dentro del mismo país el ingeniero offline, puede estar el ingeniero en los Estados Unidos y tal vez la producción en China, o digamos hay un trasvaso geográfico que genera un fenómeno de ciberseguridad que no es menor. Obviamente a los crashers, que son los hackers que deciden generar un daño sobre un sistema informático, están, digamos, muy atentos a generar daños en esta situación. Después, acá hay un tema de patentes. Empresas que se han reconvertido, obviamente con la mejor buena voluntad. Por ejemplo, vemos empresas de montajes como General Motors y Ford, que se han comprometido a ayudar, obviamente dentro de un plan de solidaridad, digamos, de soporte a las crisis sanitarias, a los fabricantes de dispositivos médicos y aumentar la producción de ventiladores, actuando como subcontratistas. Pero el día que sepan actuar, no lo decimos por estas empresas en particular, pero otras en particular, ya tomaron un know-how, digamos, y hay un tema de patentes también. Entonces acá también se plantea todo un tema. Y luego, la enfermedad generalizada de los trabajadores. Los fabricantes que pueden mantener la operación durante el brote y pueden mitigar el impacto en sus resultados, pero pueden presentar un riesgo grave para la salud y seguridad de sus trabajadores. Esto es un poco, digamos, algunos de los riesgos críticos hoy del COVID para la industria en China. Y eso es lo que está llevando a repensar la relocalización de muchas de las empresas en otras latitudes, no por China en particular, sino, digamos, yo hoy no quiero centralizarme en un único país en particular y tener más diversificadas mis cadenas globales de valor, pero las cadenas globales de valor, para que actúen armónicamente y fluidamente, ¿qué necesitan? Tener el soporte de una logística muy ágil, flexible, porque si no, digamos, el producto yo lo tengo producido en Costa Rica, o en Uruguay, o en Colombia, pensemos en América Latina en particular, pero para hacerlo fluir a Carolina del Sur, donde se están fabricando los Boeing 787, obviamente tengo que tener una plataforma logística muy ágil, flexible y competitiva para llegar a la línea de montaje donde están saliendo por día los 15 aviones 787. Y eso es el gran desafío del nuevo orden logístico internacional. Cadenas logísticas facilitadoras de las cadenas globales de valor. ¿Y qué entendemos por logística? Y acá tomemos, porque es importante el concepto académico, y un poco también lo que en cierta forma es lo que tratamos de llevar adelante el programa ejecutivo de abastecimientos y logística. Es un programa bien hands-on. Hands-on quiere decir bien aplicado. Tratamos de llevar adelante estos ejemplos prácticos, pero también tenemos que basarnos en los conceptos teóricos, y acá tenemos el del Council of Supply Chain Management Professionals, que nos dice que la logística es aquella parte de la cadena de suministro, de la cadena de abastecimientos o de la supply chain que planifica, implementa y controla el flujo hacia atrás y hacia adelante, porque hay también hacia atrás,
y hacia adelante, en el sentido que también tenemos que ser capaces de entregar los productos a las líneas de montaje, pero también puede haber hacia atrás por alguna no conformidad. Y el almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e información relacionada del punto de origen al punto de consumo, con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los consumidores. Por lo tanto, esta definición es bien importante que ustedes la acuñen como la definición del referente a nivel mundial del concepto de logística del Council of Supply Chain Management Professional, que además se alinea muy bien con este concepto de logística facilitadora de las nuevas orden de logística internacional y facilitadora de estas nuevas cadenas globales de valor y del reordenamiento que se va a producir en las nuevas cadenas globales de valor y que tiene total vigencia para este reordenamiento del nuevo orden logístico internacional. Después tenemos el offshoring que se va a producir. Y acá es importante también tener en cuenta el concepto de offshoring. El offshoring significa que estas empresas que se van a relocalizar en otros países, y ojalá muchas de estas empresas internacionales lleguen a Uruguay, donde tenemos el régimen de zonas francas, la nueva ley de parques industriales, y esta nueva ley de parques industriales nos permite, digamos, desarrollo de actividades de manufactura, logística, servicios. La misma fue promulgada el 28 de febrero del 2020 y aprobada por el nuevo Poder Ejecutivo, digamos que tomó funciones el 1 de marzo del 2020, digamos el 20 de marzo del 2020, o sea que es una ley que es un marco normativo nuevo, conjuntamente con las zonas francas, parques industriales, digamos, la ley de incentivos COMAP, etcétera, que creemos que el Uruguay institucionalmente cuenta con un régimen de marcos institucionales para la atracción de inversión extranjera directa muy atractivo. Y el offshoring justamente lo que plantea es eso, es la relocalización de las empresas en otras latitudes. Y esto es desde la Casa Central, tomemos Alemania, que está pensando en su relocalización de Alemania, por ejemplo, la Casa Central deciden relocalizar una empresa en Uruguay. Y ojalá lleguen muchas empresas uruguayas, alemanas al Uruguay. Entonces define el offshoring como la localización y relocalización de operaciones administrativas, comerciales, servicios, tecnología, logística, manufactura de alto valor agregado, transfiriendo desde el país de origen, en general, hacia otro país a fin de optimizar la gestión competitiva de la empresa. Y esto es un fenómeno que llegó para quedarse, y llegó para quedarse especialmente en esta situación, donde las empresas están justamente observando la traslación o la relocalización o mitigar el riesgo generando localizaciones alternativas. Ok, tengo a China, tengo a Alemania en mi casa matriz, una empresa, pero también pongamos alguna ficha en Uruguay para una relocalización, ya sea de un centro de servicios logísticos, o un centro de servicios globales administrativos, o una planta de manufactura especializada en algunas líneas de biotecnología, etc. Y este es el proceso offshoring, que generalmente además genera muchas veces, cuando se relocaliza en América Latina, una optimización de los costos, lo que se llama cost arbitrage. Y este offshoring se puede realizar de dos maneras. Puede ser que la propia empresa alemana decida instalarse como tal en América Latina, por ejemplo, en Uruguay, o puede realizar un outsourcing, como es lo usual en logística, donde la empresa alemana, por ejemplo, ha decidido, por ejemplo, si fuera una empresa que produce dispositivos médicos, decide instalar en América Latina y en Uruguay, donde ya, vuelvo a decir, tenemos el régimen, en el caso de logística, de Puerto Libre, Aeropuerto Libre, zonas francas, centraliza sus inventarios para distribución regional y lo puede hacer mediante un régimen de outsourcing. ¿Por qué? Porque puede subcontratar la logística en un operador logístico para distribución regional. Estos son el ciclo de vida, cómo se ha dado el fenómeno de offshoring y outsourcing a lo largo de, digamos, de las distintas décadas, y el mismo comenzó en 1995. Y algunos de los que tal vez esté presentes recordarán el I2K. El I2K, cuando en 1999 pasábamos al 2000, iban a salir los misiles nucleares de las ojivas, el mundo se iba a destruir, y era el cambio del reloj. Y eso hizo que comenzara el offshoring, que era la traslación que era el traslado de los ingenieros, que se trasladaron muchas de las operaciones, digamos porque ingenieros en Estados Unidos no había suficientes, se trasladaron a la India para realizar estos cambios, y ese fue el primer fenómeno offshoring, donde empresas norteamericanas trasladaron a la India
estas tareas que eran muy sencillas del cambio en las bases de datos, en las computadoras, etcétera, de los relojes, pasando de 2 dígitos, como habían sido programados inicialmente, a 4 dígitos, a fin de atenuar el problema de pasar de 1999, para cuando llegaran las 12 de la noche de 1999, y si fueran las 12:01, digamos, pasemos del 2000, pasemos a, no se dispararan las ojivas nucleares. Y ahí hubo un ciclo de vida en que comenzó el offshoring pasó a ser ya la manera corriente. Comenzaron a reinstalarse empresas en el exterior desde sus casas matrices, perdieron el miedo a instalar parte de sus operaciones en el exterior, y hoy hay centros de excelencia como Filipinas, como Vietnam. Vietnam es un caso bien interesante de centro de excelencia de ingeniería, que su principal cliente es los Estados Unidos, y brindan sus operaciones de ingeniería a los Estados Unidos desde la ciudad de Ho Chi Minh. Y bueno, y así comenzó a desarrollarse el fenómeno de offshoring. Esta presentación les va a quedar presente, pero este ciclo de vida es bien interesante. En 2008, cuando la crisis subprime o inmobiliaria de Estados Unidos, también hubo un fuerte impulso al offshoring, y ahí América Latina se presentó como un player elegible, y Uruguay, que hoy es un centro de excelencia de offshoring, en el área de ingeniería, de logística, de informática, por supuesto, captó muchos de estos centros de offshoring, de servicios globales de exportación, etc. También somos un centro de excelencia de offshoring en cuanto a la industria de la celulosa. Con la nueva planta de celulosa UPM2 vamos a ser el 5º productor de celulosa a nivel mundial, pero no solo productor de celulosa, de la pasta de celulosa. Ya Uruguay está exportando know-how de celulosa al resto del mundo. Y eso es parte del desafío. O sea, la manufactura, pero sumado a la manufactura, la exportación de los servicios. Muchos de los startups que lleva adelante las empresas de celulosas instaladas en Uruguay, en el resto del mundo, llevan a los ingenieros uruguayos que están radicados en dichas fábricas de celulosa al resto del mundo. En Australia, las principales empresas lácteas que producen productos lácteos, el símil de Conaprole, exportan más por servicios de ingeniería y de asesoramientos lácteos que por productos lácteos. Entonces pensemos en un Conaprole el día de hoy que exporte servicios de ingeniería, de asesoramiento, digamos, de gestión de proyectos lácteos que de productos lácteos, y se complementen. Entonces cuando el producto lácteo, porque Fonterra, digamos que es el termómetro en el mundo que nos fija el producto de los lácteos, por X motivo, bajan el precio de la leche en polvo, que es uno de los productos fundamentales de exportación en Uruguay, Uruguay puede estar exportando servicios de ingeniería lácteos. Y ese es lo futuro, el trabajo y el trabajo del futuro. Y por ahí es parte de lo que tenemos que pensar. De 7.000 millones de personas que tiene el mundo, hay 400 millones de personas trabajando en manufactura. Ahí llegó la automatización, se ha generado el desplazamiento de muchas de la mano de obra. El primer lugar donde llegó la automatización fue a China, y hay 1.300 millones de personas trabajando en servicios. Y muchos de estos servicios están asociados a la logística. En China, por ejemplo, 1 de cada 10 trabajadores ya trabaja en comercio electrónico. Entonces es parte de lo que tenemos que ir pensando de esta reconfiguración de la matriz del trabajo y del trabajo del futuro. Y esta reconfiguración de la matriz y del trabajo del futuro, que está asociada a los servicios, es muy democrática. 50% femenino, 50% masculino. También estamos asociados a que esta matriz de los servicios, apoyando a la industria, a las cadenas globales de valor, y recuerden que la logística es fundamental, porque yo produzco, por ejemplo, la celulosa en Uruguay, pero tengo que tener una logística muy competitiva para que la celulosa llegue al producto final. Fíjense en la nueva planta de celulosa, activó el ferrocarril, activó una terminal especializada de contenido, una terminal especializada forestal, activó, digamos, una multimodalidad entre el ferrocarril, la terminal especializada portuaria en el puerto Montevideo para la celulosa, está activando la hidrovía del río Uruguay, y bueno, justamente porque necesitas las plantas de celulosa un, digamos, soporte logístico muy importante, más allá de las rutas que se están concesionando bajo modalidad público-privada. Y no solo para la celulosa va a ser ese activo estratégico logístico, va a ser para otras cadenas globales de valor agroindustriales uruguayas que vamos a aprovecharlas. Y el tren lo vamos a estar utilizando también para subir mercaderías, tal vez para los free shops luego de frontera del lado brasilero, que ya están muy interesados en usar centros logísticos, sean depósitos de dinero particulares, zonas francas o puerto libre al lado uruguayo. Y cada 9 contenedores que ingresan a Montevideo, al puerto de Montevideo, se genera un puesto de trabajo directo y uno indirecto.
Entonces, por ahí comienza el futuro del trabajo y el trabajo del futuro, y como les decía, y emplea mitad femenino, mitad masculino, mitad operativo, mitad administrativo, a su vez, emplea personal capacitado, terciario, personal operativo, etc. Y hoy, otro tema muy importante, estas son las plataformas que están asociadas a estos servicios globales de exportación, la manufactura, las de logística, las del software, las de los servicios globales y las de ingeniería. ¿Qué es lo que va a evaluar la inversión extranjera directa al arribar a un país? Lo que va a estar evaluando, y voy un poco cerrando porque ya estamos cerrando la hora, si te parece, Cecilia, lo que va a evaluar básicamente son 3 pilares estratégicos. Los costos, que es un 40%, y ahí creo que tenemos que trabajar a nivel país, aún más en ser más competitivos en referente a los costos. Las habilidades, y ahí es donde entra la academia, y la academia entra no necesariamente terciaria. Hoy hay modalidades de capacitarnos vía online gratis en las mejores universidades del mundo, más allá de los programas ejecutivos muy flexibles que pueden brindar las universidades. Por ejemplo, en la Universidad Ort tenemos desde programas de 2 años de analista de comercio exterior, a los programas ejecutivos de ayornamiento en áreas como abastecimientos y logística, que es un área sin duda con desempleo cero, a obviamente las carreras tradicionales más largas, como es de economista, ingeniería, etc. Y hay, digamos, distintas oportunidades. También hoy hay programas para capacitar a nuestros operarios para reconvertirlos. Por ejemplo, miren cómo se ha activado con esto de las mascarillas sectores como la industria textil. Podemos también capacitar personal rápidamente para la industria farmacéutica, el cannabis medicinal, la cadena de valor del cannabis medicinal, que para el momento de la cosecha necesita personal femenino y con habilidades en sus falanges, que es muy bueno todo lo que haya trabajado en la industria textil. Y hay una nueva cadena global de valor y Uruguay se está posicionando como un hub de cannabis medicinal. Por las características que permite, ya tiene todo absolutamente regulado, inclusive a nivel de la OCDE, de la CENACTAF, de lavado de activos, pueden realizarse los procesos fuera de zona franca y dentro de zona franca en forma muy activa, etc. Y esto es el nuevo orden logístico internacional para estos sitios 6.0 y los Convida 20. De COVID-19 a Convida 20, y a partir del 1 de mayo tenemos que pensar esto, en el Uruguay Convida 20. Vamos a tener en este nuevo orden logístico internacional el e-commerce como una realidad, ser un centro logístico de e-commerce cross-border o transfronterizo. Tenemos que trabajar en esa cadena logística como parte de este nuevo orden logístico internacional. En el Hub 3D, y ya se identificó el Hub 3D, ya lo vemos que se pueden generar productos 3D, y como se están generando las máscaras faciales, por ejemplo, entre muchos de los productos se están generando en 3D. La inteligencia artificial, que ya se está utilizando, y vemos que desde Presidencia de la República se está utilizando, por ejemplo, convocando entre ellos, bueno, a Pino Paganini, que era Fernando Paganini, ¿no? El doctor Fernando Paganini, que fue compañero mío del seminario y ahora en la Universidad Ort, digamos, como parte de ese grupo de expertos matemáticos, junto con el doctor Henry Cohen y el doctor Rafael Radi de la UDELAR, y todos coordinados por Lito Alfi o por el economista Isaac Alfi, digamos, donde vemos que se empieza a utilizar la matemática, la inteligencia artificial, el uso de modelaje, donde la ciencia comienza a predecir modelos matemáticos de cómo podemos, de alguna forma, volver a la normalidad, a esta nueva normalidad. Las plataformas de negocio focalizadas. El Uruguay va a definir para este futuro, el trabajo futuro, plataformas de negocio focalizadas, regímenes en parques industriales, que tenemos en la ley, las zonas francas, sin lugar a dudas, seguir fortaleciendo las mismas, y plataformas de negocios focalizadas, donde va a haber inversiones en el mundo que van a estar buscando países en diligencia para radicarse, y donde la logística tiene que ser muy competitiva para brindarle una solución a esas empresas para luego posicionar esos productos en cualquier lugar del planeta, y que sea una logística atenta a las turbulencias. Pensar en el outside defense, que una empresa se radique dentro de un parque industrial, una zona franca, en algún lugar, la interacción con la academia, los parques científicos tecnológicos, y también la propia empresa. Las cadenas de abastecimiento ágiles, fábricas que van a traer robots, pero los robots no funcionan solos. El éxito de los robots, justamente, son los equipos ganadores, es la máquina con el robot. Amazon, en su Fulfillment Center, o Centro de Distribución para Comercio Electrónico, ha generado más empleos
con la incorporación de los robots, donde los robots hacen las tareas pesadas y las personas realizan las tareas donde el robot no puede actuar, el piqueo fino, digamos, el control de inventarios, etcétera, las tareas más manuales que no las pueden llevar adelante. Y empleados empoderándose del multiculturalismo y multiregionalismo. Y esto es lo que yo le diría, el goodie bag o la cajita de sorpresa de los países inteligentes es esa interacción e integración sinérgica sostenible entre la academia universitaria, capacitación, había un programa, o hay un programa de Phoenix School que adapta rápidamente al personal operativo con menos formación para las nuevas cadenas globales de valor, los parques tecnológicos y los centros de innovación. Hay un programa que vale la pena que vean a nivel de la Universidad de Oxford, que es Hack COVID-19 UI, donde ya hay 14 proyectos que se generaron innovadores de cómo hackear, digamos, al COVID, y realmente uno se siente orgulloso cuando ven esas disrupciones que se generan en la imaginación de los equipos, ¿no? Y cómo se han coordinado. Y las cadenas de valor, donde la infraestructura, la logística, las zonas económicas especiales, sean parques industriales y zonas francas, digamos, donde se instalan las empresas. Y esto es muy importante. Las empresas ya no se instalan solas en un lugar standalone. Van a tenderse a instalar en parques industriales y zonas económicas especiales y zonas francas. Y esto es algo que también a nivel país tenemos que ir pensando. Y esto es un poco esa interacción que hablábamos. Acá tenemos un caso de una zona franca que para mí es un buque insignia, si bien yo trabajo en una empresa de logística que está radicada en Sudamérica, hay mucha colaboración entre nosotros y por eso me gusta mostrar una zona franca colega, como es Parque de las Ciencias, donde hay un Innovation Hub de un laboratorio como Megalabs, donde está un centro de desarrollo de la cadena global de valor del cannabis medicinal, el Parque Científico Tecnológico del LATU, digamos, donde hay innovaciones muy interesantes, bueno, la universidad, donde obviamente ya hace 20 años uno es académico de esta casa de estudios en la Universidad Oxford, y estas sinergias las que tenemos que buscar. Y esta es la sinergia ganadora que el inversor internacional trata de buscar y en la cual se tiene que arriesgar, digamos, dar respuesta desde el punto de vista logístico. Esta universidad obviamente tiene que tener respuesta desde el punto de vista académico, logísticas. El Parque Científico Tecnológico del LATU, de alguna forma, tiene que tener innovaciones relacionadas y dar capacidad de innovación en el área de logística. Y este Parque Científico Tecnológico, perdón, esta zona franca, digamos, obviamente tiene que tener centros de distribución ágiles, flexibles, para cualquiera de las cadenas globales de valor, esta en particular relacionada a ciencia de la vida, para posicionar cualquier producto, ya sea farmacéutico, cannabis medicinal, en el resto del mundo ágil y flexible, de tal manera que cumpla con los requerimientos del cliente final. Para que tengan una idea, un pallet de cannabis medicinal puede llegar a valer $1 millón hoy en día. Y estos son los activos estratégicos del nuevo orden logístico internacional, donde aún tenemos mucho para trabajar en América Latina, 25% de costo de los productos de logística versus el valor del producto, versus a lo mejor de la clase, entonces tenemos para trabajar en América Latina respecto a nuestros costos logísticos, y eso es parte de también lo que charlamos y tratamos en el programa ejecutivo de abastecimientos y logísticas, donde que debemos trabajar las empresas, el país en su conjunto, y en lo que estamos obviamente en el conversatorio permanente en diálogo público y privado, pero las empresas también tienen un desafío importante a trabajar en sus costos logísticos. Y bueno, obviamente activos estratégicos como las terminales especializadas de contenedores, el aeropuerto, que es otro activo estratégico de la multimodalidad, los centros de distribución, irlos preparando para centros de distribución de comercio electrónico. Obviamente va a haber una convivencia entre el retail y el e-tail, pero el comercio electrónico llegó para quedarse. Al 2030 se dice que no hay cifras, esto es disruptivo, pero el comercio electrónico viene silenciosamente creciendo y un día puede aparecer de tal forma que hay cifras que dicen que al 2030 el 70% del comercio mundial va a ser a través del comercio electrónico. Pero es tan disruptivo que uno no sabe cuál, no hay cifras ciertas, pero sin duda estas cuarentenas en el mundo que se han generado va a generar una disrupción del comercio electrónico y tenemos que estar preparados para esa disrupción del comercio electrónico. Y bueno, el valor agregado, logístico, cada vez desarrollar más actividad. Los centros de distribución son fábricas de valor agregado, y acá tenemos un caso, digamos, de valor agregado muy interesante, donde se llega a hacer hasta el testing de ciertos productos dentro de los centros de valor agregado. Y miren, esto es un centro de distribución, parece más una fábrica de montaje, pero acá se realiza testing y hasta la comprobación y inserción de software y impresión 3D. Las nuevas cadenas globales de valor que están llegando al Uruguay, y me gusta mostrarle el cannabis medicinal, que realmente ha llegado para quedarse, y Uruguay se está transformando en un hub de cannabis medicinal, que activa muchas veces centro de distribución,
digamos, y fíjense en cómo se implanta un laboratorio de cannabis medicinal dentro de un centro de distribución, con las más altas estándares de calidad asociadas a ciencia de la vida, que son Good Manufacturing Practices o Good Distribution Practices, y cómo han generado, en cierta forma, el COVID innovaciones. Ya vemos que hay test a través digamos, de drive-thru, el Audelar con el testeo coronavirus, la APP que desarrolló Genexus y su equipo, máscaras faciales que, bueno, hemos desarrollado a nivel de algunas de las universidades, y el proceso y el emprendimiento Hack COVID-19 UI, que ya hay 14 proyectos que la ORT ahora está cerrando en el mes de mayo, como para luego ir a la fase de implementación. Bueno, de mi parte, muchas gracias, pero realmente se nos vienen tiempos desafiantes, tiempos muy auspiciosos, y de COVID-19 a COVID-20. Muchas gracias. Gracias, Juan. El aplauso que sea así por reacciones, porque no, si no podemos aplaudir, ahí está, así, por lo menos se ve. Bueno. Muchas gracias por la charla, y ahora abrimos el espacio para que ustedes, si quieren hacer alguna pregunta a Juan de algo que les haya quedado alguna duda, o quieran extender en alguna de los puntos que se presentaron, tengan la posibilidad. Lo más ordenado. Voy a tomarles un mate. Que vayan a la lista, sí, esas son las ventajas que estamos acá, ¿no? La lista de participantes, si la abren, ustedes tienen la posibilidad de levantar una manito azul, y nosotros los buscamos y les damos la palabra, si les parece bien. Javier, desmuteate por las dudas, porque a veces uno empieza a hablar y tiene el micrófono apagado, y te escuchamos, dale. Adelante. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás, Juan? Muy buena la conferencia, así que gracias a ORT y gracias a ti por dejarme participar. Te voy a hacer una consulta sobre una slide que pusiste de que, bueno, en América tenemos un 25% sobre el costo del producto. Y mi pregunta es, me acuerdo hace un tiempo, hace un año, una clase que diste en el programa ejecutivo de cadena de suministro y logística en ORT, donde nos decías algo que lo recordé hace una semana en una reunión, que nos dijiste una frase que era: a futuro las guerras no serán entre comerciales de las empresas, sino entre las cadenas de suministro. Y hoy vimos cómo las empresas con las cadenas de suministro más fuertes son las que están hoy no solo sobreviviendo sin ningún problema, sino creciendo también. Nosotros vendemos todo lo que son sistemas de almacenamiento en Uruguay y en América, y hoy, por ejemplo, este año nos pasó que se volvió una oportunidad, como dijiste hoy, porque hemos tenido la mayor cantidad de solicitudes de centro de distribución, de análisis y proyectos de centro de distribución, que la que tuvimos en 2019 y 2018, que era algo que no creíamos que iba a pasar, y sin embargo hoy están varias empresas pensando en crear centros de distribución en el país o aumentar sus centros. Bueno, en ese contexto, lo que yo te quería consultar es, tomando en cuenta que hoy en día los operadores logísticos están creciendo en volumen de almacenamiento y que van a seguir creciendo porque las pymes, las empresas chicas, están o desapareciendo o se tienen que reinventar. Por ejemplo, las empresas familiares de transporte, que hoy tenían 2 o 3 camiones, hoy en día están cediéndose el lugar a las empresas grandes que están almacenando más y distribuyendo más. Entonces, tenemos varias empresas conocidas, chicas, de transporte, que por ejemplo hoy están desapareciendo o se están reinventando, dando lugar a las grandes que están hoy tomando todo ese volumen. Mi pregunta es, cuando el centro de distribución logre adquirir un mayor porcentaje de ocupación en su centro, cuando a su vez logren, al tener un mayor porcentaje de ocupación, logren también tener una mayor ocupación en la consolidación de los pedidos, porque los camiones van a empezar a salir con más volumen, ya que van a juntar más pedidos de varios clientes, van a llegar al cliente con más volumen en sus camiones. Entonces, bajando ese costo de transporte del operador, bajando el costo de almacenamiento, porque van a tener más volumen, donde hoy tienen espacio libre, y teniendo una mayor automatización, como decías, en la 5.0, llegando a 6.0, ¿eso va a lograr que ese 25% futuro baje, ya que el operador va a bajar varios costos que hoy están incidiendo? Capaz que podemos ya tener productos de la canasta básica u otros mucho más bajos, y esto es una oportunidad. Bueno, gracias, Javier, por la pregunta, y es muy buena tu pregunta. De hecho, bueno, tú estás un paso adelante respecto tal vez a alguno de los colegas que estén participando, porque tuviste la oportunidad de participar en el programa ejecutivo. Como tú recordarás, el abatimiento de ese 25% al 10% es parte del compromiso público-privado. Desde el punto de vista privado, y yo voy a lo que tú estás planteando en el centro de distribución, hay 5 variables claves a trabajar, y es parte de lo que tratamos a fondo en el programa ejecutivo de abastecimientos y logística.
Las 5 claves a tratar en el centro de distribución es sistema de almacenamiento, compacto y denso, manteniendo operativas eficientes, ¿no? Y lo que tú decías es muy importante. Primero, cuando uno conceptualiza un centro de distribución, lo primero que tiene que ver es qué operaciones voy a llevar adelante. ¿Cuáles son las operaciones? A partir de las operaciones que yo voy a llevar adelante, el tipo de sistema de almacenamiento que debo incorporar. Obviamente, cuando uno evalúa las operaciones, también evalúa qué tipo de mercadería. No cualquier sistema de almacenamiento es apto para el manejo de determinadas mercaderías. Entonces, lo que es muy importante a fin de ser competitivos en el centro de distribución y lograr la optimización competitiva del centro de distribución son las 5 variables. Primero, conceptualización de los procesos que llevo adelante en el centro de distribución. Segundo, luego de la conceptualización de los procesos operativos que lleva adelante el centro de distribución, los sistemas de almacenamiento incorporar con la premisa, compacto y denso, manteniendo operativos eficientes, teniendo en cuenta un tema importante, que hoy las empresas están haciendo mucho hincapié en la rotación de los inventarios, porque saben que los inventarios es un recurso ocioso con un valor económico potencial, sumado a que las empresas, a su vez, empieza este fenómeno del comercio electrónico, donde el inventario no se almacena, el inventario llega y prácticamente es distribuido. O sea, los centros de distribución también van a ser centros de transferencia, donde hay un trade-off entre el sistema de almacenamiento y el rack tradicional pasa a ser sustituido por un sorter clasificador en el cual se coloca sobre una cinta y es distribuido a los muelles de distribución. Pero ya estamos entrando un poco en algunos aspectos técnicos. Entonces va a haber una convivencia entre el rack tradicional de almacenamiento, el cross-docking con algunas automatizaciones, digamos que son las correspondientes para el comercio electrónico de los sorter clasificadores para la distribución, y los almacenamientos en forma compacta y densa. Luego, los sistemas de movimiento de materiales, el sistema de información, no contar con un sistema de información logístico, más o menos como contar con un depósito. Cuando uno iba tradicionalmente un depósito para alquilar o para comprar, uno se fijaba cómo era el piso y si se llovía. Bueno, el sistema de información es más o menos el análogo, ¿no? Obviamente los depósitos tienen que no lloverse y tener buenos pisos, pero ahora se le suma que contar con un sistema de información del tipo Warehouse Management System es absolutamente indispensable. Es un sistema de gestión de depósitos. Y el quinto elemento que es muy importante es, de alguna forma, también contar con capacidad de valor agregado logístico, que cada día aparece más en las organizaciones. Las organizaciones van a tender a contar con un producto básico y el cliente nos va a pedir que lo adaptemos de acuerdo a las condiciones del consumo final. Esto significa que cada día vamos a tener productos más básicos, por ejemplo, un blister de medicamentos, y que lo vamos a tener que colocar en una caja particular, ya sea para una licitación, si es el caso del mercado nacional, o si es una distribución regional, varía la caja de acuerdo al país de distribución regional, etc. Entonces, coincido contigo, Javier, que los sistemas de almacenamiento en forma compacta, densa, manteniendo operativas eficientes, es absolutamente clave analizar los mismos. Y respecto, a mí me gustaría analizar los siguientes: empresas que están desapareciendo, estas pymes de transporte. Yo creo que estas pymes de transporte tienen una oportunidad muy importante también en su reconversión. De alguna forma tenemos que buscar, porque las multinacionales del futuro van a ser empresas pymes. Y muchas de estas pymes también tenemos que de alguna forma, y ahí es donde empieza también el compromiso de la academia, también el compromiso institucional del Estado, en el futuro del trabajo y el trabajo del futuro, como estás hablando, cómo estas pymes tienen un lugar muy importante a ser ocupados en las nuevas cadenas globales de valor relacionadas, por ejemplo, al comercio electrónico, relacionadas también a esa atención mucho más personalizada de distribución que hoy, digamos, muchas veces no es en un camión truckload o camión completo consolidado que inclusive por los planes de movilidad no puede entrar a las ciudades, ¿no? Entonces va a haber una complementación que se está viendo en el resto del mundo de estas pymes que sí, que tal vez cuenten con una flota de camiones menor o de menor porte, que va a poder entrar a cualquier hora a la ciudad con estas empresas que van a realizar los grandes trayectos. Entonces es parte de la complementación que debemos ir trabajando, y especialmente en la venta por comercio electrónico. No sé si, Javier, fui claro. Sí, muy claro. Muy buena. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No sean tímidos. Aprovechemos al profesor que estaba ahí para nosotros.
Después, Cecilia, estimo que yo les dejé una versión PDF de la presentación como para subírselas, Cecilia. La idea es Sí. compartírselas. Se va a publicar la presentación y se va a publicar el video de la conferencia grabada, seguramente Mucho esté gusto. editada, capaz que algunas partes como no estén completas, pero sí toda la charla, incluso la puedan ver o la puedan recomendar o la puedan pasar a otros. Nosotros, en cuanto esté publicada, les mandamos el enlace a todos los que se inscribieron a la charla para que la puedan ver. ¿Sí? Y al final de la misma van a ver. Fernando nos está, no sé dónde anda, Fernando. Acá estás. Acá. Adelante. ¿Cómo anda, Fer? Hola a ¿Cómo anda, todos. Fer? ¿Todo bien? Todo bien, Fernando. Qué gusto. Un gusto estar en tu charla, Juan. Estuvo muy buena. Gracias, Te quería querido. hacer una pregunta. ¿Cuál pensás vos que puede ser el desafío más importante que tenga Uruguay en esta inserción en el Convida 20. Convida 20, como vos mencionabas? Puede estar dado por el tema de los costos, puede estar dado por algunos temas, llamémosle ideológicos, cuando vos hablabas de la característica SMART de los países y hablabas de los diferentes colectivos, el sector público, el sector privado, los gremios, los sindicatos. ¿Dónde pensás vos que está el desafío más grande que tiene Uruguay para esa inserción? ¿En un tema de la escala, que de alguna forma se ve compensada con la inmigración y la multiculturalidad? Pero ¿dónde pensás vos que Uruguay lo tiene más difícil y tiene que poner más foco y más energías para tratar de posicionarse mejor? Gracias. Bueno, buenos días, Fernando. Con Fernando nos une una vieja amistad y además es un colega logístico de fuste, o sea que siempre una pregunta de Fernando es bien desafiante. Que son las que sirven para reflexionar. Uruguay tiene, como todo país, tiene muchas oportunidades. Si fuéramos a realizar un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tenemos debilidades y tenemos amenazas. Las amenazas son externas, a veces nos vienen de afuera y son más difíciles de atenuar, y eso tal vez eso corresponde a otro ámbito, pero tal vez las debilidades, que son las que tenemos que mirar hacia adentro y pudiéramos actuar sobre las mismas, que es un poco lo que nos pregunta Fernando, según entiendo, creo que sí, que tenemos que acá mostrarnos muy monolíticamente. Hoy el mundo, no estamos solos en esta reconfiguración internacional, y este tren va a pasar una vez. Este es un transiberiano, muchachos. Esto no es un trencito, no es un tren, el tren del Plata, no. Este es un transiberiano. Este es un transiberiano en el cual las empresas, las mega empresas internacionales, están reconfigurando sus cadenas de abastecimientos y están viendo países en el mundo para instalar o relocalizar parte de sus cadenas globales de valor para la mitigación de riesgos. Y como yo les decía, hay variables objetivas y hay variables subjetivas que van a evaluar. Las variables objetivas, la institucionalidad, TIC, bien Uruguay, academia, muy importante, van a mirar muy de cerca las capacidades académicas de los países, y ahí creo que tenemos un activo estratégico fundamental. Lo veíamos el año pasado en MIT, cuando fuimos Team Uruguay a MIT, y ahí estábamos los públicos, los privados, y yo les aseguro, yo decía, pero acá, no hacían, pero las universidades en Uruguay es increíble la interacción que tienen, pero cuando volvemos acá, el Uruguay no es tan así. Entonces, el Team Uruguay hacia el exterior tiene que ser el mismo, funcionar de la misma forma cuando venimos acá al Uruguay y funcionamos internamente. O sea que ahí también tenemos que, de alguna forma, esa visión exterior cuando estamos internamente, que funcione también armónicamente. Tercer tema importante, la relación laborales. Este es un tema muy importante y digamos que hoy las empresas internacionales miran. No podemos ir a países donde esté complicado los temas laborales. Los temas laborales, ya sea desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista sindical, y tiene que ser una facilitación, digamos, en cuanto a las relaciones laborales. Y bueno, y ahí tenemos que, de alguna forma, que cuando se instale una empresa, darles garantías de que va a haber un fluido, digamos, relacionamiento laboral. Eso es muy importante, porque ya les digo, están mirando otros países.
Están mirando en América Latina muy de cerca a países como Chile, están mirando muy de cerca a países como Costa Rica, están mirando muy de cerca a países como Colombia, están mirando muy de cerca a países, aunque les parezca mentira, a países como también a Panamá, digamos, están mirando muy de cerca mismo a la Argentina, porque hay microclimas en la Argentina, en regiones como Córdoba, ¿tá? Que tiene academia, tiene recursos humanos, tiene parques industriales, y bueno, y también son observados de cerca esas regiones. Están mirando ciudades como Bahía Blanca, por ejemplo, que también tienen respuestas muy competitivas, académicas, de zonas francas, de puertos profundos, donde tienen buques insignias como Dow Chemical, etc. Entonces, ese es el tercer clic, relaciones laborales. El cuarto clic, que no es menor, las capacidades de innovación. Yo voy a este país, y pasó con el cannabis medicinal, y vayamos a casos concretos. Primer tema, que se instaló el cannabis medicinal en una zona franca, instalaron su, digamos, centro, digamos, para la generación del clon a los invernaderos, curado y secado, y ahora están instalando los laboratorios para la extracción, digamos, para generar digamos, el extracto, digamos, de qué es lo que se va a exportar. Pero ahora ya están solicitando, al saber que había en Uruguay programas con MIT, que hay universidades privadas que tienen programas internacionales, si hay capacidades para empezar a generar investigación. Sabían que en Uruguay estaba el Instituto Pasteur, que en Uruguay también hay universidades privadas trabajando muy de cerca y públicas también, y estaba el LATU también, etc. Entonces, las capacidades de innovación de un país, tener las capacidades del Innovation Hub, el Centro de Biotecnología de la ORT, por ejemplo, que está brindándole, por ejemplo, soporte a Tegen, para que tengan idea. Entonces, las capacidades de innovación. Y el sexto elemento absolutamente clave en el cual tenemos que trabajar son los costos logísticos. Uruguay hoy tiene un tema de costos logísticos muy importante. ¿Ah? Estamos en costos logísticos elevados, y tú, Fernando, lo sabes bien, respecto a la región. ¿Ah? Entonces, el tema de los costos logísticos es uno de los temas que más desvela al nuevo presidente INALOG, el ingeniero Lazábal, es ser un país competitivo desde el punto de vista logístico. Y hay otro tema de no menor, que también está en este tema, que es que en el índice logístico del Banco Mundial, del 2016 al 2018, caímos 20 posiciones. Entonces, esas 20 posiciones tenemos que recuperarlas, tenemos que analizarlas, y porque no tenemos tiempo para esto. Porque en esta reconfiguración de nuevo orden logístico internacional, tenemos que recuperar esas 20 posiciones rápidamente. Que básicamente esas 20 posiciones en las cuales algunos factores perdimos, digamos, es por la falta de multimodalidad, que con la activación del tren, la hidrovía, las terminales especializadas tipo la forestal, etcétera, eso puntúa muy bien y nos va a hacer nuevamente escalar. La facilitación aduanera que se está realizando también, etcétera, pero parte también de la pérdida de posiciones en el índice logístico del Banco Mundial es los costos logísticos en los cuales debemos obviamente trabajar. Pero no estamos solos en esta reconfiguración. Este transiberiano va a mirar muchos de los países del mundo, inclusive países en África, como Sudáfrica, por ejemplo, y hasta la propia, aunque les parezca mentira, países como Nigeria, ¿ah? Porque estuvimos hablando, cuando estuvimos en MIT, uno ve, digamos, las capacidades que tiene Nigeria académicas y de potencial, etcétera, no subestimemos a África, ¿ah? Y este transiberiano llegó, va a buscar, y disruptivamente va a elegir, y cuando elija, una vez que elige la inversión, un site, un lugar, si le funciona bien, es difícil después que se retire ese lugar por un tiempo. Chicos. Cecilia, muy bien. ¿Estás ahí? Muy bien. Estoy acá todavía, sí, espectacular. Gracias por las preguntas también, porque enriquecen la... Gracias, Fer, por la pregunta, porque fue muy buena. Si les parece, y siendo casi las 9:40, los liberamos y los invitamos a volver a participar. Va a seguir habiendo ciclo de charlas de otros temas. Les agradecemos mucho la presencia y sobre todo al profesor que nos prestó su tiempo y su conocimiento. No, al contrario. Nos vemos. Ahora paso a Dubái ahora, Chao. porque hoy estamos en el foro. Los invito, no, una cosa importante. Me gustaría invitarlos a todos hoy a entrar a la página de la Organización Mundial de Zonas Francas, que hay 33 videos que pueden bajar sobre el nuevo orden logístico internacional, justamente, y sobre las oportunidades. Están en inglés los videos, además es un buen ejercicio para practicar el inglés, me parece a mí, y pueden bajar 33 videos que justamente charlan sobre estos temas, que ha sido esta reflexión rápida y obviamente con expertos de clase mundial. Me parecía que es importante, que por lo menos son materiales muy valiosos que en estos días a veces
para acuñarnos en nuestras bibliotecas. Y bueno, y además aquellos que estén interesados en el programa ejecutivo de abastecimientos y logísticas, comentarles de que este año viene realmente renovado y con muchas incorporaciones, nuevas temáticas, porque justamente ya lo habíamos diseñado como el programa logístico para la nueva década. Y hoy vamos a hablar sobre el futuro del trabajo, el trabajo del futuro. Esta irrupción del COVID nos ha hecho repensar el mismo, y entonces, aquellos que estén interesados, Cecilia, obviamente charlen contigo, pero yo también quedo abierto a charlar con quien esté interesado al respecto. Muchas gracias.